Todos le temen al hombre de negro. Hace un par de semanas, recibí una pésima noticia. Se trataba del fallecimiento de un ex compañero de la secundaria al que no veía hace mucho. La última vez que hablé con él, acababa de salir de un centro de rehabilitación en Puebla. Quería empezar una nueva vida, alejado de las drogas y el alcoholismo. Su familia le estaba dando una última oportunidad, pues en las anteriores, terminaba cayendo en ese oscuro y profundo hoyo que son las adicciones. Su familia y la mía eran conocidas. Ambas familias eran muy cercanas ya que compartíamos la misma educación religiosa y todo lo que eso conlleva. Todos convivíamos en reuniones, cenas, eventos deportivos, culturales y por supuesto religiosos que organizaba la escuela a la que casi todas las generaciones de nuestras familias asistieron. Recuerdo que cuando se hablaba de Darío, mis padres hablaban pestes de él. Siempre decían que era la desgracia de su familia, que si hubieran sido más estrictos con él, no se hubiera metido en ese mundo, pero mi hermano siempre lo defendió. Tantas veces terminó discutiendo fuertemente con mis padres con tal de limpiar el nombre de Darío, aun cuando éste era menor que él. Recordar esas acaloradas pláticas me hizo pensar mucho en algo que siempre decía mi hermano Leonardo, quien era 6 años mayor que yo: la culpa de que Darío esté así es del hombre de negro. Todos le temen al hombre de negro y nadie dice nada. Me trataban como si siguiera siendo un niño. Era como si no se pudiera hablar de ese tema enfrente de mí, como si fuera una enfermedad de la que me podía contagiar, como si lo que le sucedió a Darío me fuera a pasar a mí, por el hecho de escuchar su nombre. Tocar el tema estaba silenciosamente prohibido en la casa. La historia de Darío era realmente triste. Creció en una familia bien conectada y acomodada, que conseguía que todos los hijos tuvieran vidas buenas y aseguradas, buenos trabajos, buenas parejas y dinero, pero él fue la excepción. Tuvo un punto de quiebre en su vida, en el que buscó alejarse de todos, principalmente de su familia. Desde muy joven se sumergió en el alcohol y las drogas. Pareciera querer pasar todo el día drogado, alcoholizado y dormido. Era como si desde muy joven quisiera evadir la realidad. Su familia siempre culpó a una novia que tuvo en la secundaria, con ideas ajenas a sus creencias religiosas y con la que descubrió su sexualidad a la edad de 15 años. Para ellos, esa chica era el mismísimo demonio, e hicieron hasta lo imposible por separarlos, al grado de que, moviendo sus influencias en la escuela, lograron que la expulsaran definitivamente, inventándole una serie de rumores bastante personales. Pero otros creen que realmente el momento que cambió su vida fue en aquel campamento en que muchos dicen, le tocó conocer al hombre de negro. La primera vez que escuché sobre ese infame ser, fue en un campamento de verano organizado por la escuela. Cada año los estudiantes de secundaria y preparatoria hacían un viaje a un rancho de la escuela, en el estado de Morelos. Recuerdo que pasé toda la primaria deseando que llegara ese momento. Escuchaba las historias de mi hermano y sus amigos y quería experimentarlo, quería tener mis propias historias, mis propias vivencias, quería disfrutar tanto como los más grandes, así que cuando por fin entré a la secundaria, mi sueño se había cumplido. Yo tenía 12 años recién cumplidos cuando me inscribieron al viaje. Todos mis primos y mi hermano habían pasado por ahí y eran leyendas en las historias de todos los demás. Para ese momento mi hermano ya estaba por entrar a la universidad y mis papás lo habían mandado a Canadá a un viaje para perfeccionar su inglés. Él no estaba en México en ese momento, pero años más tarde me confesó que él no hubiera permitido que me mandaran ahí siendo tan niño. Era mi primera vez, aún ni siquiera entraba a clases, conocía a muy pocos, pues mis amigos de la primaria iban a otra secundaria. Por error me subí al autobús equivocado,
en lugar de subirme al de los de nuevo ingreso, había tomado el de los que pasaban a tercer año. Recuerdo sus miradas abajo del camión, todos sumamente incómodos ante las instrucciones de sus familias, los abrazos y una que otra lágrima. Era como si estuvieran ahí contra su voluntad, lo que cambió en cuanto abordamos el autobús. No conocía a nadie y nadie se quería sentar conmigo. Me miraban como el bicho raro, el nuevo, el espía. De pronto escuché, nuevo, acá hay un lugar. Esa fue la vez que conocí a Darío. Eran un grupo de 6 amigos, todos sentados en la parte trasera del autobús. Claramente se notaba que ellos eran los líderes del salón. Cada idea era consultada con ellos. El resto de la clase los veía como si vieran al presidente de la República. ¿Creen que este año le toque a alguien? Seguro que sí. No sabemos a quién, pero le va a tocar, contestó Samael, el que menos quería estar ahí. Cuando uno de nosotros no cumple con las reglas o cuando comete una infracción, aparece el hombre de negro. Los maestros y cuidadores lo saben y le temen, pero callan por miedo. Cada año, durante la última semana, el hombre de negro viene y al menos uno termina mal. Dicen que cuando el miedo llega, ya nunca se va. No importa que tan vigilados nos tengan y le hagan creer a nuestras familias que este lugar es seguro. El hombre de negro se hace uno con la oscuridad y si eres una amenaza, irá por ti. Con esas palabras comenzaba mi primer y único año del campamento. Desde muy chico soñé con vivir la experiencia y una historia de terror tan insípida no iba a evitar que lo hiciera. De hecho, estaba bastante acostumbrado a los relatos de miedo. Mi abuela era fanática de contarnos eso cuando éramos chicos, aunque eso no evitaba que comenzara a tener en la cabeza que, durante la última semana del campamento, un ser malvado se aparecería para hacernos daño. Igual, tú eres nuevo, nada te va a pasar, dijo Samael sin siquiera voltear a verme. El camino al campamento fue como cualquier paseo escolar, todos tratando de divertirse, cantando, molestando o noviando. Era como si todos dentro del bus se sintieran más seguros, libres, felices. Esto cambió completamente al llegar al famoso rancho. Una vez ahí, los encargados de cuidarnos y asignarnos las habitaciones, se dieron cuenta que yo no estaba con los de nuevo ingreso. Molestos porque pensaban que lo había hecho a propósito, me dejaron muy en claro que romper las reglas del colegio podría tener graves consecuencias. El regaño fue frente a todos y levantando la voz para que todos oyeran. Prácticamente me habían usado como ejemplo para los demás. Con el paso de los días entendí por qué a la mayoría no le emocionaba tanto el famoso campamento. Si no eras de las familias más influyentes, prácticamente no te dejaban hacer nada. La cantidad de reglas y prohibiciones era enorme y ni hablar de los castigos. Era como regresar a la época medieval. Para poder divertirse había que ser muy cauteloso o tener mucha amistad con los encargados de cuidarnos, y eso solo significaba una cosa, dinero. Tengo que reconocer que no me la estaba pasando tan bien como creía o como me lo imaginaba. Las historias de mi hermano y sus amigos parecían ser meros cuentos. Me sentía engañado por los más grandes, me elevaron tanto las expectativas que ahora que veía la realidad, me parecía una pérdida de tiempo, hasta que Darío y Samael me buscaron. ¿Eres hermano de Leo, Leo Leñero? Pregunté. Sí, es mi hermano. ¿Por qué? Mi hermano es Gonzo, el mejor amigo del tuyo y el hermano de Samael también iba con ellos en la escuela, contestó Darío. A partir de ese momento, el campamento cambió para mí. En los tiempos libres, me la pasaba con los de tercero, pertenecía al grupo de los líderes. Comenzaba a probar las mieles de ser de los más grandes y populares del campamento. Además, gracias a Leo, tenía una reputación que cuidar. Cuando uno es prácticamente un niño como yo en esa época,
toma malas decisiones impulsado por el miedo a quedar mal con tus amigos, te dejas arrastrar y aunque sabes que lo que vas a hacer está mal, tienes más miedo de fallarle a tu gente que de ser atrapado. Eso fue lo que pasó ese año. Lo que debió ser una broma, se salió de control y terminó con Darío siendo víctima del hombre de negro. Una tarde, entre la comida y las últimas actividades, entre todos planeamos una broma que consistía básicamente en capturar una serpiente ratonera que abundaban en la zona y meterla al baño de las niñas para que cuando llegaran a bañarse se llevaran un susto. Ese tipo de víboras no tienen veneno, así que no se consideran peligrosas. Suelen tener más miedo a los humanos que nosotros a ellas. Por mi tamaño, me pidieron que me escabullera. Ellos se encargarían de conseguir al reptil y dármelo en una bolsa de las que usábamos para guardar los balones. Yo no quería hacerlo, sentía que estaba mal y que las cosas se podrían salir de control, pero las ganas de quedar bien y de tener mis propias historias épicas me hicieron aceptar. Darío y Samael eran de dos de las familias que más donativos hacían al colegio. Sabían que, si algo salía mal, iban a poder salir limpios de eso. Yo, en cambio, estaba ahí únicamente por una mera tradición familiar y por el apego religioso de la familia. No teníamos mucho dinero ni contactos, así que, si me llegaban a descubrir, sería expulsado sin más. Dejé la bolsa en las regaderas y salí de ahí sin ser visto. Nos hubiéramos salido con la nuestra de no ser porque la víbora salió de la bolsa y se fue directo a la zona de los vestidores, buscando calor. Cuando las niñas llegaron a cambiarse, el animal mordió a una de ellas causándole una aparatosa herida. Obviamente, la bolsa de las pelotas era la prueba de que alguien había provocado aquello y al único grupo al que le faltaba una era al nuestro. Si yo no decía nada, pagaríamos justos por pecadores. Tenía mucho miedo, pues conocía las consecuencias de quebrantar el reglamento. Las piernas me temblaban, estaba a punto de confesar, cuando Darío y Samael dieron un paso al frente y asumieron la culpa. De inmediato fueron llevados a la oficina. Pensábamos que llamarían a sus padres para que fueran por ellos, pero no fue así. Con todo el movimiento de personas que causó la herida de la niña afectada, nos mandaron a nuestras habitaciones. Yo estaba pendiente de mis amigos pues sentía un poco de culpa. Al día siguiente los dos tenían una actitud diferente, parecían dispersos, callados y preocupados. Su actitud cambió repentinamente y solo hablaban entre ellos. Se les podía ver el miedo en los ojos. Decidí acercarme mientras hacíamos una actividad y ahí me dijeron que no los iban a expulsar, pero que iban a ser castigados y reformados para resarcir su culpa. Yo no entendía a qué se referían, pero no me quisieron decir nada más. Los siguientes 2 días fueron eternos para ellos, ya que no dormían por la preocupación y el miedo. Me contaban que si intentaban dormir, comenzaban a tener pesadillas horribles, despertaban sudando y con el corazón acelerado. Querían irse, pero no los dejaban hablar con sus familias, parecían prisioneros del campamento. Una noche, el ruido de sirenas nos despertó a todos. Al asomarme a la ventana podía ver esas luces intermitentes color rojo. Afuera había una ambulancia y mucha gente corriendo de un lado a otro. En el estacionamiento había una camioneta grande y lujosa con el escudo de la escuela. Nos imaginamos que algo había ocurrido. Aunque nos dijeron que no saliéramos, la curiosidad era tal que todos estábamos en los pasillos tratando de ver qué era lo que pasaba, cuando de pronto vimos salir de una de las habitaciones privadas a 2 paramédicos con una camilla. Recostado iba alguien, pero no lograba distinguir quién era, hasta que detrás de ellos salió gritando Samael: fue el hombre de negro. ¡Ayuda! Fue el hombre de negro. Lo juro por Dios que yo no fui, fue el hombre de negro.
Esas palabras resonaron en la cabeza de todos y cada uno de los estudiantes. Todos habían escuchado hablar de ese hombre, todos tenían versiones diferentes de él, y al parecer esa misma noche, se había hecho presente para castigar a mis amigos. 2 maestros sostuvieron a Samael, quien intentaba por todos los medios correr. Uno de los paramédicos tuvo que inyectarle un calmante porque no paraba de gritar y llorar. Nosotros únicamente mirábamos con terror esa escena, hasta que nos obligaron a regresar a las habitaciones. Esa noche nadie durmió. Uno de los códigos que tenían los estudiantes de segundo y tercer año era dejar una luz prendida en las habitaciones. Si de pronto veíamos una luz apagada, sería la señal de que el hombre de negro estaba ahí. Prácticamente pasé la noche pegado a la ventana viendo que todas las luces estuvieran encendidas, lo mismo que hacían los demás. Por la mañana, las cosas estaban tensas. Suspendieron todas las actividades y nos mandaron al auditorio para darnos un comunicado. Todos estábamos ahí menos Darío y Samael. Sabíamos que las cosas habían estado fuertes, pues quien fue a darnos las noticias era el director en persona, el padre Tornero, quien era la máxima figura del colegio y de la congregación religiosa. Nos dijo que había llegado muy temprano por la mañana para atender personalmente el asunto y que las acciones de nuestros compañeros habían sido muy graves. Nos dijo que nuestros compañeros habían sido engañados por el maligno y que habían entrado a la oficina con la intención de colocar una bomba. Su intención era causar la muerte de personas, llenar de miedo y manipular las mentes de todos nosotros. Una vez adentro, uno de ellos se arrepintió y quiso dar aviso, pero el líder se lo impidió y comenzaron a pelear. En la pelea Samael tomó un abrecartas del escritorio y apuñaló en el costado y en el brazo a Darío, para luego intentar hacerse daño él mismo. El escándalo hizo que los maestros corrieran a ver qué pasaba y cuando llegaron encontraron a Darío tirado en el suelo y a Samael llorando a su lado. La energía maligna era tal que las bombillas de la oficina habían explotado, y una sombra oscura se deslizó por la puerta trasera, al ver que sus discípulos no habían logrado su cometido. Una vez más, el poder de Dios nos había salvado de una catástrofe. Era la primera ocasión en que las autoridades de la escuela se atrevían a hablar sobre el temido hombre de negro. Antes de eso, era una especie de leyenda urbana o mito que se mencionaba entre el alumnado y uno que otro maestro. La cara de todos ellos era de frustración y enojo. Sin duda, las acciones de Darío y Samael habían causado mucha ámpula en los trabajadores de la escuela y con mucha razón. La siguiente semana transcurrió con tranquilidad. El padre Tornero se despidió de nosotros y se fue una tarde en esa lujosa camioneta. Al parecer, las cosas ya estaban tranquilas y en paz. Ni Darío ni Samael regresaron a la escuela. El curso inició sin ellos y sus familias se fueron alejando de la escuela, pero no de la congregación. Seguían aportando grandes cantidades de dinero, como reparación de los daños cometidos por sus hijos. Yo traté de mantener un perfil bajo, ya no me interesaba que me vincularan con ellos o con el legado de mi hermano. El asunto pareció olvidado e ignorado por toda la escuela, al menos hasta las vacaciones de diciembre, cuando mi hermano regresó. Leonardo discutió con mi madre por horas en su habitación, podía escuchar los gritos y las amenazas que se lanzaban. Él decía que se iba a ir para siempre de la casa, pero no decía por qué, y mi madre le reclamaba que fuera un mentiroso y manipulador. Realmente, en ese tiempo nunca supe por qué eran esas peleas. Pasando las fiestas, mi hermano se regresó a Canadá y no volvió hasta 2 años después. Había conseguido una beca para estudiar allá y no tener que estar viniendo a pelear con mis padres, quienes ejercieron una sobreprotección absoluta sobre mí. Cuando el ciclo escolar terminaba, mis padres me comunicaron que no iba a seguir en esa escuela,
lo cual era un alivio. Estaba hasta la madre de sus reglas y su fanatismo religioso, todo el tiempo manejándonos a través de la culpa y el miedo. Cuando se lo comuniqué a mis amigos de la escuela, su semblante fue de tristeza, no porque no nos volviéramos a ver, sino porque ellos seguirían ahí, en esa prisión transformada en escuela. Cuando el verano llegó, Leo me mandó una carta. Quería que supiera que él estaba bien y que, aunque lejos, estaba pendiente de mí. En la carta me contaba un poco sobre la vida de Darío. Su hermano le había contado que durante el último año de la secundaria, comenzó con su adicción al alcohol y las drogas. Por más que él intentó ayudarlo, Darío decía que era la única forma de escapar del hombre de negro. El hermano había jurado liberar a Darío de esa culpa y darle tranquilidad, sin importar lo que le costara. Leo también me dio un número de teléfono, para poder localizar a Darío. Sabía lo que él y Samael habían hecho por mí y me pedía que estuviera en contacto para agradecerle. Debido a la culpa que yo sentía, y un poco al miedo causado por la idea de que Darío había intentado matar a alguien en el campamento, me tomó una semana llamarlo y cuando lo hice me encontré con un Darío bastante diferente. Hablamos de muchas cosas y se escuchaba divagante, decía incoherencias a causa de las drogas, me decía que quería salir de viaje y no regresar, y cuando yo quería tocar el tema del campamento, lo evadía y volvía a divagar. Me di por vencido, sabía que ese no era el Darío que conocía y me despedí. Antes de colgar, un Darío completamente lúcido me dijo, el hombre de negro nos hizo ir a la oficina, nos llevó con engaños y falsas promesas. Sabíamos que nos iba a castigar, pero no pensamos que de esa forma. Aún duermo con la luz prendida, pues en la oscuridad puedo ver su silueta parada frente a mí, jadeando, babeando con la mirada perdida. Cuando cierro los ojos puedo sentir sus frías y huesudas manos rodear mi cuello y apretarlo mientras me asfixio. Puedo escuchar los gritos de Samael pidiendo perdón en el suelo, mientras ese monstruo lo obliga a gritar su nombre. Cuando estoy consciente vienen a mí los recuerdos de cómo ese monstruo me atravesaba con furia con esa daga y obligaba a mi amigo a sostenerme las manos, mientras le apuntaba a la cabeza y le contaba cómo había castigado de la misma forma a su padre y a su hermano. Los días que hace calor me da miedo sudar, pues aún recuerdo el asqueroso aroma que se desprendía del cuerpo casi putrefacto del hombre de negro. Por eso no quiero estar sobrio ni un segundo y te recomiendo que no vuelvas a ir al campamento si no quieres terminar como yo. Esa tarde fue la última vez que pude tener algo de conversación seria con Darío. Las siguientes veces que lo vi, estaba completamente perdido, no me reconoció y siguió su camino hablando con la nada. Años más tarde saldría del centro de rehabilitación para rehacer su vida. La terapia le había ayudado a bloquear sus recuerdos, pero una noche algo pasó y el terror volvió a invadir su mente, haciendo que terminara yéndose por la vía fácil. De Samael no supe nada más, lo último que supo Leo fue que se había ido a vivir a España con la intención de tener una vida tranquila, pero nada en concreto. El día que nos avisaron de la muerte de Darío, Leo me citó en su casa para contarme algunas cosas. Me dijo que la leyenda del hombre de negro finalmente había terminado. Lamentablemente no había sido Gonzo quien se encargara de acabar con él, sino el cáncer. El hombre de negro era el padre Tornero. Había usado su labia y manipulación para controlar a las familias de la escuela y el dinero que éstas aportaban para mantener a raya a las autoridades. Cada año, durante una semana, el hombre de negro llegaba a ese campamento para saciar su enferma y oscura hambre de carne, haciendo de los jóvenes su presa favorita. Todo bajo la protección de gente importante que le debía favores y con el silencio comprado de quienes, se supone, debían cuidarnos. Está de más revelar lo que me dijo sobre la verdadera historia de Darío y Samael esa noche,
pero sé que pueden sacar sus propias conclusiones. Yo, ese día entendí por qué se decía que en ese campamento todos le temen al hombre de negro. A veces, los seres humanos pueden causar más daño que cualquier ser paranormal, como lo hizo el padre Tornero, arruinando las vidas de esos dos chicos, y de tantos más.